que sea muy interesante. Bienvenidos una vez más a El legado cósmico. El universo es un tapiz de maravillas incomprensibles, lleno de galaxias, nebulosas y estrellas que desafían nuestra imaginación. Pero, ¿y si te dijera que existe una región, un vacío tan colosal y antiguo que simplemente no debería estar ahí según nuestras mejores teorías? Un lugar que contradice lo que creíamos saber sobre la formación del cosmos. Hoy, nos adentraremos en el misterio de la gran nada, el vacío de Boötes, un lugar tan desolado que su existencia misma es una anomalía cósmica. Prepárense para un viaje a uno de los lugares más extraños y desconcertantes del universo conocido. El vacío de Boötes, también conocido como la Gran Nada o el Gran Vacío, es una vasta región del espacio con una densidad de materia increíblemente baja. Para ponerlo en perspectiva, imaginen el universo como una esponja cósmica, donde los filamentos de galaxias son la estructura sólida y los vacíos son los agujeros. La mayoría de los vacíos cósmicos que conocemos tienen diámetros de decenas de millones de años luz. Son grandes, pero esperados. El vacío de Boötes, sin embargo, está en una escala completamente diferente. Se estima que tiene un diámetro de aproximadamente 330 millones de años luz, lo que lo convierte en uno de los vacíos más grandes jamás descubiertos. Su volumen es tan gigantesco que representa casi el 0.27% del diámetro de todo el universo observable. Si nuestra galaxia, la Vía Láctea, estuviera en el centro de este vacío, no habríamos sabido de la existencia de otras galaxias hasta la década de 1960. Estaríamos completamente solos, rodeados por una oscuridad casi absoluta durante la mayor parte de nuestra historia. La densidad de galaxias en esta región es tan baja que, mientras que en nuestra vecindad cósmica las galaxias están separadas por unos pocos millones de años luz, en el vacío de Boötes esta distancia se multiplica enormemente. Inicialmente, los astrónomos solo habían podido identificar 8 galaxias en una región donde se esperarían miles. Hoy, tras observaciones más profundas, el número ha aumentado a unas 60. Pero sigue siendo una cifra ridículamente pequeña para un volumen tan monumental. Es como encontrar un puñado de casas repartidas por un continente entero. La pregunta que atormenta a los cosmólogos es: ¿cómo pudo formarse algo tan inmenso y vacío? Para entender el problema, debemos retroceder a los inicios del universo. Según el modelo estándar de la cosmología, el Big Bang, el universo primitivo era una sopa caliente y densa de partículas. Pequeñas fluctuaciones cuánticas en esta sopa primordial actuaron como las semillas de la estructura a gran escala que vemos hoy. La gravedad actuando sobre estas diminutas diferencias de densidad durante miles de millones de años hizo que las regiones más densas atrajeran más materia formando cúmulos de galaxias y supercúmulos, mientras que las regiones menos densas se vaciaban progresivamente creando los vacíos cósmicos. Este proceso es como la espuma en la superficie del agua. La materia se agrupa en filamentos y paredes, dejando huecos entre ellos. Sin embargo, este modelo funciona perfectamente para explicar los vacíos de tamaño normal, aquellos que miden decenas de millones de años luz. El problema con el vacío de Boötes es su escala. Los modelos de simulación por computadora que recrean la evolución del universo tienen serias dificultades para producir un vacío tan grande en el tiempo transcurrido desde el Big Bang. La expansión del universo simplemente no parece haber tenido tiempo suficiente para barrer la materia y crear un hueco de 330 millones de años luz. La gravedad, aunque poderosa, actúa a una velocidad limitada. Para formar una estructura tan colosal, se necesitaría más tiempo del que el universo ha tenido. Esta discrepancia sugiere que podría haber algo fundamental que no entendemos sobre la evolución de la estructura cósmica o sobre las condiciones iniciales del universo. La edad y la distancia de este enigma cósmico solo aumentan el misterio. El vacío de Boötes se encuentra a una distancia de aproximadamente 700 millones de años luz de la Tierra, en la dirección de la constelación de Boötes, el Boyero. Esto significa que la luz que vemos desde las galaxias en el borde de este vacío
ha estado viajando durante 700 millones de años para llegar hasta nosotros. Estamos viendo esta región tal como era hace 700 millones de años. Aunque esto es una fracción considerable de la edad del universo, que es de unos 13.8 mil millones de años, el problema fundamental persiste. La formación de este vacío no ocurrió de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso evolutivo que se ha desarrollado a lo largo de miles de millones de años. La estructura que observamos hoy es la culminación de la danza gravitacional que comenzó poco después del Big Bang. El hecho de que ya existiera una estructura tan extremadamente vacía hace 700 millones de años, y probablemente mucho antes, pone una enorme presión sobre nuestros modelos cosmológicos. Es un fósil cósmico que nos habla de una historia evolutiva que no encaja del todo con la narrativa que hemos construido. Su existencia nos obliga a considerar escenarios alternativos o a refinar nuestras teorías. El descubrimiento del vacío de Boötes fue, en sí mismo, un momento de asombro y desconcierto en la historia de la astronomía. Fue identificado en 1981 por el astrónomo Robert Kirshner y su equipo, que incluía a Augustus Oehmler Jr., Paul Schechter y Stephen Schechtman. Estaban llevando a cabo un sondeo de corrimiento al rojo de galaxias en una pequeña porción del cielo. El corrimiento al rojo es una técnica que permite a los astrónomos medir la distancia a las galaxias basándose en cómo su luz se ha estirado hacia el extremo rojo del espectro debido a la expansión del universo. A medida que recopilaban datos de galaxias en la dirección de la constelación de Boötes, notaron algo extraño. Encontraron una región sorprendentemente grande en la que, simplemente, no había galaxias. Al principio, pensaron que podría ser un error en sus datos o un problema con sus instrumentos, pero a medida que ampliaron su estudio y analizaron más y más porciones del cielo en esa dirección, la conclusión se volvió ineludible. Habían encontrado un desierto cósmico de proporciones sin precedentes. La reacción inicial de Kirshner, citada a menudo, resume la sorpresa del equipo. Si la Vía Láctea estuviera en el corazón del vacío de Boötes, no habríamos sabido que había otras galaxias hasta la década de 1960. Este descubrimiento fue un hito, pues fue una de las primeras confirmaciones contundentes de que el universo tenía una estructura a gran escala de espuma, con vastos vacíos intercalados entre filamentos de galaxias. Sin embargo, la escala de este vacío en particular lo convirtió inmediatamente en un enigma. Desde su descubrimiento, ha sido objeto de numerosos estudios y observaciones, cada uno intentando mapear sus fronteras con mayor precisión y comprender su origen. Una de las hipótesis más intrigantes, aunque especulativa, sugiere que el vacío de Boötes podría ser el resultado de la fusión de vacíos más pequeños. Al igual que las burbujas de jabón pueden unirse para formar una burbuja más grande, quizás varios vacíos más pequeños, formados según el modelo estándar, se fusionaron a lo largo del tiempo cósmico para crear esta superburbuja. Otra idea aún más exótica plantea la posibilidad de que este vacío sea la cicatriz de una interacción con otro universo o una reliquia de procesos físicos desconocidos en el universo temprano como texturas cósmicas o efectos de energía oscura. Sin embargo, estas ideas carecen de evidencia directa y el origen del vacío de Boötes sigue siendo uno de los grandes problemas no resueltos de la cosmología moderna. El vacío de Boötes nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances, el universo todavía guarda secretos profundos. Es una anomalía que se niega a encajar, un vacío que desafía nuestras teorías más sólidas sobre cómo se formó todo lo que vemos. Es un recordatorio de la humildad que debemos tener al contemplar el cosmos. Cada vez que pensamos que tenemos una imagen coherente, el universo nos presenta una pieza del rompecabezas que simplemente no encaja en ningún lado, obligándonos a repensar, a reimaginar y a seguir explorando. El lugar que no debería existir es, quizás, el lugar que más necesitamos para seguir avanzando en nuestro conocimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la gran nada. Esperamos que este episodio te haya resultado tan fascinante como a nosotros.
No olvides suscribirte a El Legado Cósmico para no perderte nuestras futuras exploraciones de los misterios del universo. Hasta la próxima.